Buenos días, Gabriela. Y ahí estamos. Ya. Chicos, siendo el día viernes 17 de julio de 2020, siendo las 11:03, damos inicio a la clase número 13 de la unidad 2 del Plan de Formación Ciudadana. Ya, en esta ocasión vamos a terminar con la lección 1, por ende vamos a abordar, voy a presentar acá la última patita de esta lección que tiene que ver con el impacto del liberalismo y del nacionalismo en la construcción de los estados nacionales del siglo XIX. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Cargó? Entonces, tenemos ahí, clase número 13, el impacto del surgimiento del Estado-Nación para Europa y América. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en la clase de hoy? Reconocer el impacto político y social que tuvieron las ideas nacionalistas en torno al concepto de nación y su apropiación por parte de los estados del siglo XIX, enfatizando sus consecuencias a largo plazo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la pregunta orientadora de la clase? ¿De qué manera el nacionalismo influyó en la construcción de los estados americanos? Aquí, ojo, porque si ustedes leyeron el documento que les mandé, hablamos de Europa, pero yo mandé un guiño hacia lo que pasa en América, ya que no deja de ser particular. Lo vamos a abordar también cuando veamos Chile, pero prefería abordarlo también al tiro en este momento. ¿Qué pasa en la construcción de los estados americanos? Había un problema ahí, ¿cierto? Ya, ¿de qué manera el nacionalismo influyó en la construcción de estos estados y cuáles fueron las dificultades de dicho proceso? ¿Qué vamos a ver hoy? Reflexionemos en torno al concepto de nación, nación y república en liberal. Nosotros la semana pasada, o sea, el miércoles dejamos listo el concepto de república, el concepto del liberalismo, cómo se mezclaban, bueno, mapas conceptuales también me llegaron ahí, y hablamos de la impronta de las revoluciones liberales del siglo XVIII, específicamente la Revolución Francesa, ¿cierto? Y vamos a finalizar la clase problematizando en torno al concepto de nación. ¿Qué pasa cuando el concepto de nación se extrema? Entonces, partamos, ¿ya? Reflexionemos en torno al concepto de nación. Lo bueno, chiquillos, de ya haber abordado formación ciudadana es que ustedes ya manejan el concepto de Estado y también manejan el concepto de nación, ¿o no? Entonces, ya sabemos que un Estado, por favor, Javier Soto, lea la definición de Estado. Esta definición es la misma que trabajamos en formación ciudadana. Vamos. Agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. Uso de la fuerza. Muy bien, esa es la definición básica con la cual operamos respecto a lo que es un Estado, ¿ya? Ahora, ¿qué es una nación? También la conocemos, ¿ya? Ricardo Huircapán, por favor, me lee el concepto nación. Ya, aquí voy. Dale. Nación. Corresponde a aquel grupo humano cuyos miembros se sienten unidos entre sí por vínculos naturales, históricos, geográficos, espirituales o culturales. Bien, entonces el Estado de esta agrupación abstracta que forma una nación, en el fondo, que es aquel grupo que tiene lazos, uniones, se reconoce entre sí y forma un Estado para poder gobernarse, en sencillo. Pero aquí la interrogante es otra. ¿Por qué estos dos conceptos adquieren tanta importancia durante el siglo XIX? ¿Ya? Porque como les digo yo, estados han habido muchos, naciones también, pero ¿por qué el siglo XIX es tan importante? Aquí yo les coloqué un ejemplo, ¿ya? Y aquí al tiro vamos a empezar a conversar. Las dos fuentes que ustedes leyeron, la primera tiene que ver con América, por parte del criollo venezolano Francisco de Miranda, un prócer de la independencia de Venezuela, y la fuente número 2 habla de Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini es parte de la historia italiana y que estuvo involucrado en la unificación de dicho país. Italia no existía como país hasta 1860, no hace mucho, igual que Alemania, ¿ya? Entonces, yo supongo que ustedes ya leyeron las fuentes, así que planteo las preguntas que derivan de las fuentes. Respecto a la fuente número 1, ¿quién es el causante de que la nación colonial venezolana se encontrara en un estado de lamentable atraso y por qué? Me salgo a la pantalla para poder verlos a ustedes y no los veo, solamente veo iniciales. Vamos, chicos, enciendan sus cámaras, por favor. Y de forma voluntaria, alguien puede responder la pregunta. Para no empezar a nombrar, recuerden que hay bonificaciones por respuestas y por participación. Ya, pregunta número 1.
Según el texto de Miranda, esta es fácil. ¿Quién es el causante de que la nación colonial se encontrara en un estado de atraso? A ver, voluntario. ¿El gobierno español? Exactamente, la monarquía española. Ahí nos volvemos a un contexto de que nos encontramos con que, gracias Victoria por encender su cámara, muy bien ahí, el Estado español, la monarquía española tenía opresiva a las colonias americanas, ¿ya? Y obviamente, según el texto de Miranda, no los dejaban comerciar, no dejaban que tuvieran sus propias autoridades, etcétera, etcétera. Esa pregunta es fácil, ¿ya? Me importa la dos. ¿En quiénes se inspira para incentivar su lucha contra la metrópolis? Marqué la respuesta de la Rocío. ¿En quiénes se inspira de Miranda? ¿A quién hace un guiño en el texto? A ver, ¿quién lo identificó? Los americanos del Sí. norte, dice. Bien, Nayeli le salió el paso, Rocío. Los americanos del norte, Estados Unidos, ¿ya? Recuerden que la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa es anterior a las independencias de América. La independencia de América fluye en la mayoría entre 1810 y 1820. Ya han pasado más de 20 años de la independencia de Estados Unidos, las 13 colonias, y de la Revolución Francesa. Por ende, los criollos americanos van a mirar a las naciones del norte, como le llaman, para poder influenciarse. Y aquí esto no deja de ser casual. Recuerden que las naciones del norte se inspiraron en un ideario liberal. Por ende, la élite criolla americana se van a inspirar en las ideas liberales. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿O fue muy rápido? ¿Se escucha bien el audio? Pregunta número 3. En el fondo, ¿qué es lo que busca de Miranda al proclamar su discurso? Reflexiona en torno a lo del Estado republicano y las ideas liberales. A ver, ¿qué es lo que está buscando Miranda? ¿Qué creen ustedes? ¿Libertad económica o no? Una de ellas es la libertad económica. ¿Qué más? Aparte de la libertad económica. ¿También ser un pueblo libre? Ya, o sea, podemos hacer un guiño a la libertad política. ¿Ya? Sí. Inspírense en las ideas liberales. La semana pasada, o sea, el miércoles, hablamos del liberalismo. ¿Y qué nos decía el liberalismo a grandes rasgos? ¿Qué nos decía junto con el republicanismo también? Por ejemplo, ¿el Estado de Derecho les suena? ¿Escucha? Poder tener un Estado donde exista un autogobierno, por ejemplo, de las naciones. ¿Cómo vincularíamos el discurso de Miranda con el tema de la nación? A ver, ¿qué me responde? Vamos, tengo 23. Que ellos querían formar una nación donde hubiera un gobierno, que el poder no ¿Ya? estuviera concentrado en un como en el rey que estaban, lo que hacían los colonos. Muy bien, Gabriela, específicamente. Los liberales, los criollos liberales americanos van a proclamar las mismas ideas de Europa y las van a buscar trasplantar acá, efectivamente. Autogobernarse, la lógica del principio de autodeterminación de los pueblos. O sea, cada pueblo tiene derecho a autogobernarse. Son ideas muy liberales y también muy republicanas. Ya recuerden que nosotros fundimos los principios la semana pasada, el miércoles, cuando hablamos del Estado, de la República y cómo se fundía con los principios de liberalismo. ¿Ya? Entonces, efectivamente van a apuntar al autodominio e independizándose de la monarquía española. Bien, pregunta número 4. Respecto a la fuente 2, Mazzini en su discurso dice que, comillas, vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado jamás. Hablamos la misma lengua, tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres y los mismos hábitos. Nos sentimos orgullosos del glorioso pasado político. ¿Cuáles son los elementos propios del concepto de nación que dice el autor? ¿Ya? Hablemos un poco del concepto de nación. ¿Qué decía la definición de nación? Voy a volcar otra vez el PPT. ¿Ya? Ricardo leyó la definición de nación. ¿Cómo vinculan esa definición de nación con el discurso de Mazzini? A ver. La cultura, ¿Qué más? Expláyate, a ver, dale. ¿Qué más puede explayar la idea de Javier? Los invitados también pueden participar, Samuel y
Sebastián, no hay problema. En ese caso, la nación está unificada, no tienen diferencia. Exacto. Cuando hablamos de nación, recuerden la definición básica, conjunto de personas que están unidas por una serie de elementos. Mazzini en su discurso es muy potente cuando dice, oye, todos una comunidad, nos enorgullece un pasado, tenemos la misma lengua, estamos incluso en un mismo territorio. La identificación entre nación y territorio es de este periodo, o sea, hay pueblos que viven en un lugar, por ende, delimitémoslo, pongámosle nombre, un país, este país se llama Italia, ¿ya? Y tiene una serie de características. Puede parecer un poco tonto como profe estas cuestiones de quinto básico, sí, pero no es tonto cuando lo situamos históricamente, porque no va a ser casual que surja en el siglo XIX y va a impactar durante todo el siglo, pues lo podemos llevar incluso hasta el siglo XX, ¿ya? En su extremo nacionalista. Para allá queremos apuntar, ¿ya? Entonces, cuando Mazzini nos dice esto, nosotros lo vinculamos al concepto nación, el concepto nación que leyó Ricardo, lo decía ahí, perdón, grupo humano cuyos miembros se sienten unidos entre sí por vínculos naturales, históricos, geográficos, culturales, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. En un principio había una sola gran religión, ya en el caso, por ejemplo, americano e italiano, el catolicismo, pero después, con el pasar del tiempo, se abogó por la libertad religiosa. Ya hasta eso había una congruencia. ¿Ya? Bienvenido, Matías, buenos días. Creo que estamos todos, chiquillos. Felicitaciones por la asistencia. ¿Ya? Muy bien. Déjenme marcar acá la intervención. Ya. Sigamos. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Se entiende un poco, no? El concepto nación, fácil. ¿Sí? Ya. Vamos a ver. Espero que se vea la pantalla. Ya. Debes saber que el concepto de nación se difundió a partir de la Revolución Francesa, ¿ya? Para referirse al conjunto de ciudadanos que estaban ligados entre sí por aquel contrato social que les otorgaba derechos bajo la figura del Estado regido por leyes. Entonces, cuando los ilustrados, específicamente Rousseau, abordan la idea del contrato social, abordan esta idea de que un grupo de personas que posee la soberanía, oye, por aquí va el concepto de nación, ¿ya? El concepto de nación moderno. Un grupo de personas que posee la soberanía, que posee el poder y lo delega a un otro. Pero acuérdense, si se porta mal, se lo quitamos. O sea, eso marca la ruptura con la monarquía absoluta, que eso jamás lo pensaron los reyes, ¿ya? Se fundamenta en esta idea del contrato social. Entonces, es un grupo humano, no son todos, no son cualquiera, ¿ya? Estamos en Francia, los franceses pueden otorgarse el mote de ración, de nación, ¿ya? No los franceses más los alemanes más, no. Si la cuestión no es chacota, o sea, un grupo humano, una comunidad, pacta, contrato social, y delega la soberanía. O sea, por ahí viene el concepto de nación. Nosotros lo rastreamos en las ideas ilustradas del siglo XVIII. ¿Ya? Posteriormente, en el mismo siglo XIX, el término nación se amplió a dimensiones, como bien decían ustedes y como decía Mazzini, de índole cultural, ¿ya? Agrupando en torno a sí elementos como la etnia, la lengua, la historia y la comunidad que se reconoce idéntica. Entonces, en un primer comienzo, el concepto de nación es netamente de índole política, netamente política, jurídica incluso. Luego se amplía a un fenómeno cultural. ¿Ya? Hoy reconozcamos rasgos comunes, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, el nacionalismo es una ideología que exalta la nación, exaltó el sentimiento de unidad de cada comunidad, fomentando la idea de que cada pueblo debía corresponderse con fronteras, un límite, y erigir un Estado bajo el cual se autodeterminase políticamente. Esa es la innovación del concepto nacionalismo en el siglo XIX. Porque antiguamente, chiquillos, cuando nosotros, por ejemplo, veíamos la monarquía absoluta, la época de los reyes, siglo XV, XVI, XVII, o el ejemplo más clásico, la monarquía española en la época del descubrimiento de América. Una pregunta reflexiva, solamente para que muevan las neuronas. ¿Se acuerdan cuáles fueron los reyes que impulsan el descubrimiento de América? ¿Nosotros hablábamos de España o hablábamos de algunos reinos específicos? ¿Quién se acuerda? Los reyes católicos Reyes católicos, específicamente, ¿qué reinos? de España y Portugal, creo. No, pero quédate con España, digrégalo. Habían reinos en España. Castilla Ah, y... ¿Te Aragón. acuerdas o no?
¿Era Aragón o no? Sí, Castilla-Aragón, exacto. Claro, esto es materia octavo, tal vez se olvide, pero efectivamente cuando nosotros nos encontramos en ese periodo histórico, no es España entera, no, son los reinos que tienen protagonismo, hay reinos que tienen más protagonismo sobre otros. En aquella época no hay un concepto de nación nacionalista de que somos todos españoles, no, po. Sí, nos correspondemos en un espacio que denominamos Hispania, España, pero cada reino tiene sus propias reglas. Las rivalidades que había entre los reinos eran bien difíciles también. ¿Ya? Esta idea del término nacionalismo bajo la unión de todos es moderna, ¿ya? Es del siglo XIX, es fines del siglo XVIII, no es una idea muy antigua. ¿Ya? El problema es que cuando uno estudia la historia para atrás, tiende a utilizar los términos actuales para todo el periodo anterior. Entonces, claro, es mucho más fácil decir, bueno, los españoles conquistaron América porque uno los unifica en ese término. Pero si nosotros retrocediéramos al siglo XV y llegáramos a España y habláramos de España todas juntas, nos quedarían mirando como, ¿qué España? Yo soy de mi reino y chao. Y había mucha guerra entre reinos también. El mismo caso inglés, por ejemplo, el periodo de unificación de Gran Bretaña y las rivalidades que tuvo con otros reinos como Gales, por ejemplo, Irlanda, es muy conocido, ¿ya? Porque también hay disputas entre medio. Entonces, quédense con la idea de que el nacionalismo es un fenómeno moderno y que va a exaltar esta unidad de la nación, pero en el siglo XIX y se va a inspirar mucho en las ideas liberales, ¿ya? Y en las revoluciones del siglo XVIII, ¿ya? Para comprender mejor lo anterior, yo les pedí que escucharan un pequeño audio. Ya lo vamos a escuchar porque dura 1 minuto, así que lo voy a colocar. Hay 2 preguntas que se verían del audio. Se escuchaba hasta el minuto 1.25. Vamos a proyectarlo. Son las 11:20. Hoy se pasa volando la clase. Ya, voy a perder el audio ahora. Atención con las preguntas. Las preguntas son, las voy a leer antes de que pierda el audio. Luego de conocer la definición de nacionalismo, ¿cuál es el elemento que lo diferencia del concepto de nación? Y a raíz de qué surgen los sentimientos nacionalistas en Europa, ¿por qué el liberalismo contribuyó a consolidar el nacionalismo? Pierdo el audio ahora. El nacionalismo es una ideología política basada en el principio de que cada nación tiene derecho a formar su propio Estado para realizar los objetivos o aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo, sobre todo el logro de un Estado independiente. Esta ideología se caracteriza ante todo por el sentimiento de comunidad de una nación, derivado de unos orígenes, religión, lengua e intereses comunes. Es una forma de pensar que defiende una nación o una región por encima de todo, incluso por encima de las personas. Como consecuencia de la Revolución Francesa se produjo en Europa una extraordinaria difusión de sentimientos nacionalistas opuestos al principio del legitimismo dinástico, según el cual los países no eran sino propiedades patrimoniales de los reyes. En otras zonas de Europa el nacionalismo surgió en parte debido a los mismos ideales liberales que transmitió dicha revolución, y también por la influencia de las doctrinas idealistas y románticas que comenzaron a desarrollarse en Alemania desde finales del siglo XVIII. Desde principios del siglo XIX el ideal nacionalista se extendió paulatinamente por todos los pueblos del mundo, y pasó así a constituir uno de los elementos ideológicos fundamentales de las sociedades humanas. Los habitantes de un país ya no serían meros súbditos de un rey sino ciudadanos de una nación cuyas esencias culturales confrontaban el propio ser de cada individuo. A finales del siglo XIX y principios del XX se desarrollaron discrepancias. ¿Se escucha ahora? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. El audio es cortito, después nos empieza a hablar sobre el siglo XX y ahí nos alejamos un poco, así por eso yo lo corté. Luego de conocer la definición de nacionalismo, entonces, ¿cuál es el elemento que lo diferencia del concepto de nación? Hay un traspié entre cada concepto. ¿Quién me puede decir si lo entendió? A ver.
El nacionalismo es una ideología que defiende la nación. ¿Ya? Entonces vendrían siendo diferentes por eso, porque la nación cree en el nacionalismo. O puede no creerla, ¿ya? Claro, porque es una ideología que ellos tienen que defender o no defenderla. Mira, aquí lo que dice Nayeli es muy interesante porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar de que cada nación, por el hecho de ser nación, tiene que corresponderse con su autogobierno inmediatamente o esa nación debe generar Estado, ¿ya? Porque claro, las ideas nacionalistas no llegan a pensar en eso, o sea, no puede existir una nación sin un Estado, una nación suelta de gente que tiene comunidad, pero no se autoorganiza de forma jurídica. No siempre están así, ¿ya? Porque claro, su compañera marcó muy bien la diferencia. La nación es el grupo humano. No todos los grupos humanos tienen la necesidad de autogobernarse y constituirse en estados, ¿ya? Entonces, se marca una diferencia entre el nacionalismo, que lo que va a querer es reivindicar esta idea de que, no, oye, tú tienes una correspondencia con un lugar, tú tienes que fundamentar un estado, construirte, autogobernarte. Otros van a decir, no, ¿por qué? ¿Me van siguiendo? Voy a darlo como un ejemplo sencillo. Ustedes ubican el pueblo judío, ¿ya? Ustedes saben que hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos no tenían Estado, ¿cierto? Había judíos de todas las nacionalidades, judíos alemanes, judíos norteamericanos, judíos chilenos, etc. Surge una idea a lo largo del siglo XX, y una idea muy antigua, que es el sionismo, que es una corriente de pensamiento de algunos judíos que decían, no, nosotros tenemos como nación judía, desperdigada por el mundo, ¿ya? Construir un Estado judío. Obviamente es una corriente nacionalista, se va entendiendo, ¿no? Pero había muchos judíos de diferentes partes del mundo que no estaban de acuerdo con eso. Había muchos judíos que decían, oye, yo soy judío, pero no necesariamente tengo que tener un país judío. No me imposibilita vivir, ¿me entiendes? Me van siguiendo, ¿no? Hasta acá, a ver. Profe, yo no Dígame, entendí. Alexandra, buenos días. Buenos días, no entendí. Ya, mira, lo voy a explicar de esta manera. La nación, como bien leíamos la definición, es un grupo humano que tiene características comunes, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Pero el nacionalismo es una ideología que toma el concepto de nación, toma este grupo humano, ¿ya? Y le implanta la idea o desarrolla la idea de que este grupo humano no basta solamente con que tenga características comunes, sino que tiene que autogobernarse, constituirse en un Estado. Y un Estado es una figura abstracta. La gente forma Estado no para tenerlo ahí pegado en la pared, sino para generar un gobierno, generar leyes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiende, Alexandra? Sí, profe. Ahora se entiende más o menos mejor, ¿verdad? Entonces, Ahora sí mejor, sí. no todas las naciones se van a corresponder con la necesidad de formarse en estados. Por ende, no todas las naciones van a desarrollar sentimientos nacionalistas, ¿ya? Por eso da el ejemplo de los judíos. Los judíos, había muchos judíos en el mundo y no todos los judíos eran nacionalistas. De hecho, había muchos judíos que eran nacionalistas con el país donde habían nacido. Judíos, por ejemplo, franceses que apoyaban a la República Francesa. Y ser judíos para ellos no era contradicción. Es como ser de una religión distinta nomás. Chao. Yo puedo ser evangélico, puedo ser católico, puedo ser musulmán, ¿ya? Pero soy chileno y me identifico con esa nación chilena y no desarrollo un sentimiento de, no, yo quiero un Estado católico. ¿Me entienden o no? El nacionalismo es una ideología que casi se alza como una especie de presupuesto político que va a buscar que las naciones se correspondan como estados. Entonces, una de las consecuencias que nos va a derivar esto, y por eso yo fui tendencioso cuando hice la guía y al final hicimos la sopa de brujas, ¿ya? Que cuando se extreman posturas nacionalistas, imagínense que ustedes son un curso, cuarto A, cuarto B, ¿ya? Imagínense que cada uno de ustedes fuera nacionalista respecto a sí mismo. ¿Qué pasaría en el curso larga? Tendríamos conflicto, ¿no? Porque cada uno buscaría posicionarse frente a otro, levantando su propia idea de comunidad o idea de unicidad, ¿ya? Entonces, eso también es una consecuencia extrema del nacionalismo. Imagínense el escenario europeo. Si todos piensan exactamente lo mismo, va a llegar un momento en que van a empezar a haber roces entre medio, ¿ya? Pero vamos a llegar allá más adelante. ¿Hasta acá alguna duda, chicuelos? ¿Se va entendiendo? Pregunten si no saben, chicos, si no tengo ningún problema en atrasarme.
¿No? Ya, vamos a seguir entonces. Pasemos al punto 2. Nación y repúblicas liberales. ¿Se ve la pantalla, chicos? Para no ampliarla. Sí se Ya, ve. porque así me demoro menos en ampliar la pantalla y ampliarla. Nación y repúblicas liberales. Ya tenemos más o menos claro lo que es el concepto de nación. Como ya viste anteriormente, la expansión de las ideas liberales durante el siglo XIX estuvo acompañada de estados republicanos y liberales, ya que buscaron unificar bajo un mismo gobierno y en un mismo territorio a un grupo de personas identificadas entre sí. ¿Ya? En ese sentido, ¿qué papel jugó en todo ello el nacionalismo? Y aquí yo en su guía les mencioné, les pegué en su guía estos dos ejemplos. Hay dos ejemplos clásicos de nacionalismo en el siglo XIX que tienen que ver con unificaciones. La unificación alemana y la unificación italiana. ¿Ya? Uno puede decir, oye, qué entretenido esto de que Alemania en el fondo no existía como país hasta 1870. Lo que sí existía, como decía Samuel, eran estados, reinos germanos, Bavaria, Sajonia, Prusia, pero eran reinos, no estaban todos unificados en un gran país, Alemania. ¿Ya? Cada reino tenía sus propias leyes, tenía sus propios gobernantes. Bismarck, Otto von Bismarck, por ejemplo, era de Prusia, era uno de los primeros ministros de ahí, otro era de otro lado, eran reinos. Esta idea nacionalista que se difunde en Europa, ¿ya? Va a hacer surgir en muchas personas la idea de que, oye, si mejor nos unificamos todos, no podemos sacar mayores beneficios, y por eso yo le coloqué esta lámina, que ustedes también la colocaron ahí. A ver, yo voy a pedirle a algunos voluntarios que me ayuden a leer. Difusión de las ideas liberales. Por favor, Felipe Quesada, ¿está por ahí, por favor? Felipe. No está Felipe. Juan, ¿está por ahí, Juan? Sí, profe. Ya. Juan, por favor, ¿me puedes leer difusión de las ideas liberales? Primera flechita. Bueno, durante la guerra napoleónicas en Europa intensificó la difusión de las ideas de igualdad, libertad y soberanía nacional, y despertó un sentimiento de pertenencia a la nación y de rechazo a los monarcas extranjeros. Exactamente, después de la Revolución Francesa hubo una serie de guerras, bueno, aparece Napoleón, que nosotros no mencionamos acá porque es materia de otro tema, ¿ya? Pero Napoleón en sus guerras por querer ser el dominador del mundo, difunde la idea de la Revolución Francesa, difunde esta idea de igualdad, fraternidad, soberanía nacional, ilustración, bla, bla. Entonces, en muchos países de los que conquistó después Napoleón, chao, lo derrotan, queda este sentimiento de que, oye, y si nos unimos todos mejor, ¿ya? Porque somos una nación, tenemos elementos comunes, ya tenemos un campo fértil de ideas. ¿Qué pasa con el papel que juega la burguesía, chiquillos? Y aquí esto es muy interesante, ¿ya? Por favor, si pueden leer en voz alta, Fernanda Mendoza. Importancia de la burguesía. Ya, al tiro. Ya. Gran parte de los burgueses buscaba lograr la expansión económica y la unión comercial de los territorios en los que hacían inversiones y negocios. Esto llevó a muchos de ellos a entregar su patrocinio a los procesos de unificación. Y aquí yo les cuento una anécdota. En Alemania, chiquillos, en la Alemania, antes de Alemania, los reinos germanos, ¿ya? Cuando los comerciantes, los burgueses, querían pasar de un reino a otro, cada reino tenía sus propias políticas de impuestos. Entonces empezó a haber mucho malestar de decir, oye, pucha, hablamos la misma lengua, tenemos casi las mismas creencias, pero nos dividimos por cuestiones particulares que en el fondo entorpecen un beneficio que es para todos. Entonces, la burguesía también va a desarrollar un rol bien importante en los procesos de unificación nacionalista, porque va a decir, oye, unifiquémonos, podemos obtener mayor potencial frente a otras naciones que estando separados. ¿Ya? Es muy interesante, la burguesía va a apoyar a estos líderes políticos que yo mencioné abajo, Víctor Manuel, en el caso de Italia, Guillermo I de Prusia, el primer Kaiser alemán, para que nos unifiquemos todos, dejemos de pelearnos por particularidades y veamos los beneficios que podemos tener todos juntos frente a otros estados. Por ejemplo, Inglaterra, que Inglaterra ya está toda unificada, que ya se está usando como potencia, ¿ya? Podemos tener mucha mayor potencia frente a otros estados. Entonces, ahí uno empieza a perfilar
que las ideas nacionalistas que llevan a la unificación de muchos estados también esconden intereses de nuestro principal grupo protagonista del siglo XIX, que va a ser la burguesía. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí parece que ya respondí solo a la pregunta. ¿De qué manera la unificación de los territorios, preguntaba ahí, benefició los intereses de la clase burguesa de dichas naciones? Ya lo dice que, y construye una definición en base a los siguientes conceptos. A ver, ¿quién la hizo? Doy aquí unos puntitos. ¿Quién la hizo? Nacionalismo, ideas liberales, burguesía, intereses económicos, unificación nacional y estados europeos. ¿Quién hizo esa definición? Puede partir voluntario. La proyecto ahí por de nuevo. ¿Alguien la respondió? ¿Nadie la respondió? ¿Nadie? Ya la voy a dejar ahí. Usted la Yo. tiene. A ver, ¿quién dijo yo? Rocío. Rocío, a ver, cuéntanos. ¿Qué Ya. respondiste? A ver, espera un poquito. Ya. Que la difusión de ideas liberales ¿Ya? provocó la unificación la unificación de naciones. De naciones, sí. Y esto fue beneficioso para los intereses económicos de la burguesía. Muy bien, ahí te faltó agregar. ¿Dijiste nacionalismo o no? Ah, sí. Te faltó agregar ese concepto, pero muy bien. Ya, marcada aquí el puntito para Rocío. Vamos, chicos, participen. Yo sé que ayer era feriado y les mandé esta avanzada, lo siento mucho, pero vamos a tratar de hacerlo así. Yo mandarle antes algunas cosas para que echen una mirada y podamos participar en clase. ¿Ya? Bien, muchas gracias, Rocío. Vamos a ver ahora vamos a hacer un pequeño guiño a América. ¿Ya? ¿Qué nos pasa en América? ¿Qué pasa con los estados de América? Entre 1810 y 1820, la mayoría de los estados americanos alcanzaron la independencia de España. Sin embargo, en América, el escenario para conformar los actuales estados que conocemos era bastante complejo. ¿Por qué? ¿Ya? De aquí yo les cuento un poco por qué. Tenemos tres principales complejidades que enfrentan los estados americanos, y lo vamos a ver después en Chile. Complejidad de tipo social, complejidad de tipo política y complejidad de tipo económica. De tipo social, una complejidad grande es de que existían élites criollas, dueñas de la tierra y el comercio, aristócratas, terratenientes, que poseían el poder político y que llevaron a cabo las revoluciones de independencia. Pero, por el contrario, existía una gran masa de población mestiza e indígena que no era para nada nacionalista, que era muy pobre y que, en palabras sencillas, no cachaba nada lo que estaba pasando en su territorio. Entonces, veían pelear ahora patriotas con españoles y era como, ¿quiénes estos gallos quiénes son? ¿Ya? Entonces, tenemos una brecha ahí, no tenemos un sentimiento nacionalista en todo el pueblo. Políticamente, las élites se van a empapar de las ideas republicanas, del cuño liberal, del pensamiento liberal, para poder trasplantarlo acá en América, formar estados republicanos liberales. ¿Ya? Eso es genial. Pero económicamente, por otro lado, siempre ahí las colonias dependían de la explotación de materias primas, eso ya lo sabemos, y más encima después de la guerra quedaron todas en bancarrota, o sea, sumamente empobrecidas. O sea, si a eso le sumamos, y aquí coloqué la siguiente lámina, si a eso le sumamos que al interior de las mismas élites habían disputas respecto al tipo de gobierno a desarrollar, algunos querían un Estado más liberal, otro más conservador, otro unitario, otro federal, tenemos guerras civiles más encima entre las mismas élites tras de la independencia. O sea, el despelote en América. Muy complicado en América. Yo aquí les coloqué una fuente que yo, no sé si a ustedes les llamó la atención, es un tema bien potente, ¿ya? Por lo general no se ve así. Y voy a hacer algunas preguntas. Yo espero que hayan leído la fuente, chiquillos, ¿ya? Aquí, ojalá que podamos discutir antes de hacer la fase final de la clase. Todas las preguntas. Primero, ¿qué opinas de la fuente que acabas de leer? ¿Alguna opinión? Una opinión de la guata, como se dice. Opinión nomás. ¿Qué opinan respecto al proceso de construcción de chilenidad? Suena raro. A ver, ¿quién leyó la fuente? ¿Alguien leyó la fuente? Yo la leí.
Gabriela, ¿qué opinas de La Fuente? A ver, por favor. Que al momento de tomar ese sentimiento de nación, ocupaban como conceptos ¿Ya? que uno pensaría que son súper comunes ahora, pero que en ese momento fueron súper importantes para poder generar ese sentimiento en el pueblo chileno. ¿Ya? ¿Qué pasaba con el bajo pueblo? Con la mayoría del pueblo chileno en aquella época. Que no sabían. Por eso el texto dice que había que educar a la gente para poder Claro, generar eso. muy bien, en el fondo, la última perspectiva historiográfica, y en esto hay que ser súper juicioso, porque por lo general la historia antigua se formaba la idea de que llegó poco menos la independencia y ¡pum! Somos todos chilenos. Y celebramos el 18, bailamos cuevo, como paná. Ya, pero oye, ese proceso no fue automático. Fue un proceso que tomó mucho tiempo. ¿Ya? Y que las élites, que son las que llevan a cabo la independencia, tienen que, como dice Gabriela, educar al pueblo. ¿Cómo se educa al pueblo? No solamente con la escuela, que va a ser muy importante la escuela del siglo XIX, sino a través de distintas formas para crear nación en el pueblo chileno, para que se sienta identificado con este proyecto, que ya no es la monarquía, que es nuevo. ¿Ya? Gracias, Gabriela. Pregunta 2. Acá hay una frase muy potente. Si, aquí, si alguien no leyó el texto, puede participar igual, ya, sobre todo los invitados que no recibieron el documento ayer. A diferencia de lo ocurrido en Italia y Alemania, donde las naciones germanas e italianas existían desde tiempos medievales y solo faltaba la creación de un Estado, Alexandra, aquí creo que participes tú si vas entendiendo lo que te expliqué antes. En América sucedió al revés. Los estados post-independencia carecían de una nación ya formada, debiendo ser forjada a lo largo del tiempo y a punta de diferentes medios. ¿Ya? Pregunta número 1, responde. ¿Cuál fue el grupo social interesado en construir la nación y para qué? Vincúlalo con el concepto de nacionalismo. A ver, primera pregunta. ¿Quién se lanza? Vamos. Cri, cri. Ya, yo lo voy a intentar, pero... Dale, 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 dale. No, sin miedo, vamos, Alexandra. Ya, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Primero, ¿quién fue el grupo social interesado en construir la nación chilena? ¿Quién lleva a cabo este proceso? Lo de la clase alta, por lo que recuerdo. Ya, que... la no? élite. Sí, Sí, la la élite, es élite. verdad. Está bien, dale. Ya. Yo creo que estaban interesados en formar esta nación, claro, por la independencia, para poder tener así, a ver, ¿cómo se lo explico? Dale, dale, dale. Sí. A ver, por lo que recuerdo este que me dijo, el estado de, o sea, ay, ¿cómo se lo explico? Espéreme, profe. Tranquila, tranquila. Ahí creo que tu hermana quiere Mi participar hermana también. Mira, te voy a ayudar un poco. Ya, efectivamente, el grupo que gesta este proceso es la élite. ¿Por qué? Hay varias razones. Vos vinculado, por ejemplo, al tema de la pobreza al país. Nos conviene un Estado único para poder comerciar con la nación europea post-independencia. ¿Ya? Nos conviene también, y esto es muy importante, nos conviene mucho que todos crean en el proyecto chileno, todos crean en el proyecto peruano, todos crean y así sucesivamente, para poder también unificar el territorio. Porque después de la independencia, todavía el Estado no ejercía soberanía sobre todo el territorio. Entonces, si tú tienes población que no se siente parte del proyecto que tú estás hablando, Hay se va a como preocupar. mapuches, ¿Cómo? por ejemplo. Y ahí vamos a llegar después al tema de los mapuches, que va a ser muy potente. Ahí te pegaste una acelerada, pero qué bien que lo mencionaste. ¿Ya? No, está bien, está bien, está bien, porque de hecho en el siglo XIX, cuando veamos Chile después, vamos a tener el conflicto entre el Estado chileno, que avanza como ferrocarril, ¿ya? Al progreso, al desarrollo que quiere, y se va a encontrar con grupos de que no se sienten parte de su proyecto. ¿Y cómo lo va a solucionar? Ah, eso es otro tema, ¿ya? Entonces, hay intereses detrás también de este Profe, grupo élite. ¿Qué me habla ahí? A ver, el Samuel, Samuel, sí, te escucho, yo dale. tengo una como duda histórica. ¿Por qué como el hijo guacho del virrey del Perú es el mayor promotor de la libertad de Chile? En ese sentido, ¿por qué Bernardo O'Higgins
en cierto modo habían intereses personales por su relación con su padre, ¿o no? Claro, mire, el caso de O'Higgins es un tema bien especial. O'Higgins es hijo de un virrey, es hijo de un español, por decirlo así, pro España. Mira, básicamente la historiografía lo ha explicado. No es que en el fondo él haya traicionado a su padre, aunque en el fondo, si uno lo mira de forma personal, el papá nunca lo reconoció al final, ya lo tuvo ahí tirado. Es un caso de un hijo guacho, por decirlo soltero, en aquellos tiempos. Y lo otro también se explica porque O'Higgins se crió acá, po. Se cría en Chile, no se cría en España, no se educa en España y en España también tuvo, podemos decir, la buena o mala suerte, depende de quién lo mire, si es pro español o pro patriota, de que se dio cuenta de la incoherencia de la monarquía, de las guerras napoleónicas que están pasando ya, se empapa del sentimiento nacionalista, ¿ya? Y cuando vuelve acá a Chile, que también él vivió acá en Chile, entonces conocía la realidad acá, lo lleva adelante. Entonces, el tipo en el fondo rompe con su tiempo y se asume la toga del patriotismo, decir, no, yo sé que yo quiero apostar por este movimiento intelectual que es el nacionalismo y aplicarlo acá en mi tierra donde yo nací. ¿Ya? Más allá de eso, porque también vamos a tener muchos sujetos que van a adoptar el bando realista, viviendo acá en Chile, muchos criollos que van a apoyar a los españoles y que después van a perder nomás, po. O si no se dan vuelta, se van. Eso pasa mucho. ¿Ya? No sé si te respondí un poco la pregunta. Sí, profe. ¿Ya? La segunda pregunta, hoy se nos va a acabar la clase, pero vamos a darle igual. Apunta a diversos medios, reflexiona. ¿Por qué las guerras constituyen escenarios propicios para explotar el discurso nacionalista y fortalecer la nación de un Estado? ¿Quién me quiere responder acá? A ver. Yo creo que están como en una situación vulnerable, tal vez. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere profundizar la respuesta, Alexandra? La gente quiere defender como el lugar donde nació, entonces en ese momento nace como el sentimiento, la nostalgia, la... Exacto, y se apela a ese sentimiento, ya de la defensa de. Eso nos va a llevar en el siglo XIX a muchas guerras entre países americanos. En el caso chileno, 2 guerras contra Perú, después contra Bolivia, ¿ya? Y son guerras que consolidan el sentimiento nacionalista, porque después de la guerra vienen las celebraciones, vienen los hitos, vienen las fechas, ¿ya? Entonces se sigue construyendo este discurso de nacionalista. Tercera pregunta. En el proceso de unificación italiana y alemana, uno de los rasgos comunes era el factor económico, jugado por la burguesía. Ya, esta pregunta ya la respondí. ¿Qué rol crees que jugó la élite en dicho proceso? Y hablábamos de que, como decía Alexandra, a la élite también le conviene un país unificado para poder también comerciar sus recursos y sus materias primas. ¿Hasta acá alguna duda para pasar a la parte 3 y alcancemos a hacer la actividad final? Voy a avanzar porque se nos va a ir la clase. Problematizando el concepto de nacionalismo, ¿ya? Como toda idea, su extremación supone consecuencias que muchas veces derivan en riesgos para los seres humanos, ¿ya? Y algo así sucedió con el concepto de nacionalismo. ¿Por qué? Aquí donde yo a algunos de ustedes les asigné, se me ocurrió esta idea ayer, que estaba aburrido hacer esta cuestión, se me ocurrió esta idea de la sopa de brujas, ¿ya? Hacer una mezcla rara, ¿ya? A cada uno de ustedes le asigné algunos conceptos que uno podrá decir, ¿qué tiene que ver esto con el nacionalismo, profe? Pero tiene que ver, guarden relación, ¿ya? Entonces, yo les voy a pedir, lo voy a ir nombrando, y que básicamente, muy corto tiempo, me expongan qué es lo que ustedes averiguaron de esos conceptos. Yo sé que algunos conceptos los vamos a ver después, entonces no quiero que me hagan una clase muy larga del concepto, porque si no saben o se equivocan es válido, no lo he pasado todavía, ¿ya? Entonces, el primero de ellos, Catalina, ¿estás por ahí? ¿Te lograste conectar, Cata? Que me contó que tenía problemas. No, parece que no está la Cata. ¿Ya? Vamos a dejarlo pendiente al final. Nayeli, ¿estás por ahí? Sí. Nayeli, a ti te tocó el concepto de eurocentrismo. ¿Qué entendiste por ese concepto? A ver, simplemente cuéntanos. Ya, el eurocentrismo era Europa como centro del mundo. ¿Ya? De hecho, técnicamente es eso. Sí. ¿Qué más acá? Decían que sus valores culturales y sociales eran como un modelo universal. Como que era el mejor modelo del mundo para que todos lo siguieran. Muy bien, quedémonos con lo que dijo la Nayeli. Oye, aquí yo le empiezo a preguntar a los chiquillos, Lucas, Rocío, José, Baitiare, que son los encargados de la síntesis, vayan ahí tomando nota rápidamente, una hojita, porque después van a tener que hacer la sopa ustedes, ¿ya? Bien, Nayeli. Cata, ¿te lo conectaste? ¿Escuchas? Parece que ahí se conectó. Cata.
Sí, pero Cata, escucho cortar. antes que te caigas, ¿qué averiguaste sobre darwinismo social? Ay, se nos fue la Cata otra vez. No, se tenía problema en internet. Ya. Siguiente. Camilo. Aquí estoy, profe. Ya, Camilo, ¿qué nos puede decir sobre el patriotismo? ¿Qué es el patriotismo? A ver, como concepto nomás. Como concepto, bueno, el patriotismo es un pensamiento que vincula a un ser humano con su patria. ¿Ya? ¿Qué más? Es un sentimiento que tiene el ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, cultura, historia y afectos. Ahí al tiro podemos vincular el concepto de patriotismo o patria con nación, ¿cierto? Pero también vendría siendo un sentimiento subjetivo, porque de hecho es un sentimiento, los sentimientos son subjetivos, un sentimiento de que no, yo estoy feliz con mi tierra, con mi gente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una diferencia, sí, entre el patriotismo y, Javiera Soto, el chauvinismo. A ver, ¿qué nos puede decir la Javiera? Javiera, por favor. No. El chauvinismo es la idea que tienen algunas personas de que su país o su nación es de alguna manera superior al resto de las naciones. Es una conducta que está asociada al nacionalismo extremo y, ¿cómo se llama esta idea? Provocan como discordia y enemistad entre personas de diferentes nacionalidades. Muy bien, ahí nosotros lo diferenciamos al tiro con él. Yo me estoy haciendo la pega de los chiquillos de abajo, pero le estoy ayudando. Ahí nos diferenciamos al tiro con el concepto de patriotismo. El patriotismo es el sentimiento de querer la tierra donde yo vivo. ¿Qué pasa con el chauvinismo? Ya, la sigo queriendo, pero niego al otro. Es una especie de fanatismo, podríamos decir. Es una especie de fanatismo del concepto de patriotismo. Entonces, vayan recordando todo, en el fondo, echando estos ingredientes a la sopa. Y que también se vincula con el concepto de nacionalismo, porque obviamente rescata una identidad común, ya que se está organizando como un Estado. Mi país. Mi país. Gracias, Javiera. Aquí nos vamos a colocar un poco más denso. Gabriela Cancino. Sí. Gaby, ¿qué entendiste por colonialismo? A ver. Ya, es un sistema político y económico donde un Estado extranjero domina y explota una colonia. Oh, tremendo, ¿no? ¿Ya? ¿Algo más que nos quiera decir, Gaby? Que eso es clave en el nacionalismo, o sea, porque lo provoca un poco. Claro, de hecho, lo vamos a ver después en el siglo XIX, cuando hablemos de los imperios, ¿ya? Claro, vamos a tener un componente colonialista de algunos estados y fíjense con lo que dijo su compañera del eurocentrismo. Oye, yo pertenezco a esta comunidad grande que es Europa, yo soy un país europeo, y soy un país desarrollado. ¿Qué pasa si intervengo en otro lugar y lo colonizo en base a mi sentimiento de superioridad? Entonces, hoy vamos a empezar a tener roce entre medio, ¿ya? Gracias, Gabriela. Voy a pasar ahora a Ignacio. Nachito, ¿estás por ahí? Tocayo. Usted le tocó el concepto de industrialización, pero específicamente las materias primas. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, por favor. Que la industrialización surgió luego de la Revolución Industrial. ¿Ya? Que se dio en Inglaterra. ¿Ya? Entonces, Inglaterra cambió su modelo económico de un modelo basado en la agricultura principalmente, a un modelo que se basaba en la producción y en la exportación de bienes manufacturados. Bien. Y para ¿Qué pasa con las materias primas? Dale. Para producir estos bienes necesitaban tener materias primas para poder transformarlos. Pero como no tenían en Inglaterra, tuvieron que ir a otros países y colonizar otros países y obtener beneficio económico. ¡Ah, qué tremendo! Fíjese, la respuesta que da Ignacio se vincula con la respuesta de Gabriela, ¿ya? Aquí el ejemplo clásico, y lo vamos a ver en unas clases más, es Inglaterra. Inglaterra es una isla de este porte, chiquillo, y conquistó gran parte del mundo, colonizando literalmente, por la fuerza, a otros estados, sobre todo en África y en Asia. ¿Para qué? Para obtener materias primas y obviamente potenciar la revolución industrial. Hay interés económico ahí por medio, evidentemente. Nuevamente, podemos retrotraerlo al principio de su nación. De hecho, los ingleses fueron sumamente nacionalistas. Ellos se creían un imperio dueño del mundo. ¿Ya? Vamos con el último concepto, que es el de, penúltimo concepto, eugenesia o purismo racial. Aquí ya nos volvemos locos. Felipe. Felipe, ¿está Felipe o no? No. Parece que no está Felipe. Ya, estos últimos conceptos los explico yo rápidamente. Bueno, el concepto de eugenesia... ¿Lo explico yo el de darwinismo? Ya, explícate el de darwinismo primero. Ya, Dale. el de darwinismo tiene relación con la teoría de la selección natural de Darwin, ¿Ya? obviamente.
y se ocupa en una sociedad humana, admitiendo que la supervivencia, admitiendo más que nada la supervivencia del más apto. ¿Ya? Entonces, Entonces, la, dale, la- dale, entonces esto incita a la competición siempre. exacto. La idea de Darwin, que son muy bien aplicadas en la biología, bueno, Spencer, otro pensador, colega de Darwin, se le ocurre la ocurrencia, se le ocurre la ocurrencia de trasplantarla al ámbito humano. Y ahí queda la escoba, porque vamos a establecer diferentes tipos de humanos, algunos mayores que otros. El paso a la eugenesia, que es esta protociencia, pseudociencia, que se va a dar en el siglo XIX sobre la idea de que hay razas superiores e inferiores, está a la vuelta de la esquina. Entonces, evidentemente, ya empezamos a echarle condimento a la olla, ¿ya? Le voy a pedir aquí, nos quedan 7 minutos, las personas que estaban haciendo la síntesis, ¿qué idea pueden sacar? ¿Alguna definición como tripartita entre medio? ¿Puede ser separada? ¿Qué idea nos pueden dar? Por favor, Josefa, Baitiere, Rocío, Lucas. A ver. Están pensando los chiquillos, me imagino ahí. Ustedes parten cuando quieran. Vamos. Primero yo diría que cada concepto influye al otro y termina, obviamente, o sea, llegando al nacionalismo o naciendo del nacionalismo. Ya, bien. Luca dijo eso. ¿Quién más puede complementar lo que dijo su compañero? No necesariamente tiene que ser del grupo, pueden ser los demás. Vamos, no hay problema. Que la búsqueda de crecimiento económico fundó el colonialismo, o sea, fue como uno Ya, de los ejes centrales. ya tenemos un factor económico que se inspira y que va a inspirar otros procesos como el colonialismo. ¿Cómo lo vinculamos con el concepto de nacionalismo siempre? A ver, porque en el fondo la sopa ahí dice abajo nacionalismo en su sentido extremo. ¿Qué más le podemos sacar al concepto? A ver. ¿Qué nos dicen los invitados, por ejemplo? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo pregunto eso? ¿Cómo lo vinculamos al concepto de nacionalismo en El su sentido extremo? colonialismo. No, nacionalismo, nacionalismo. Pero ¿cómo vinculamos el nacionalismo con qué? Con todo esto que estamos hablando. Ah, crea un sentido de superioridad, la mayoría de cosas de las que hablamos. Ya, Siempre se intenta eso, generar o sea, competitividad, superioridad, son solo, ¿cómo se dice? Eh, no cosas malas, sino que algo no, dale, negativo dale. es en cierto modo negativo para el crecimiento de la gente en su totalidad, porque obviamente si alguien se encuentra compitiendo y sintiéndose mejor que los otros, va a crecer. En este caso Europa va a decir, sí, nosotros Claro, somos más grandes que los demás, tenemos ya revolución industrial, etcétera, etcétera. Pero para los países que fueron, en este caso, colonizados o que sufrieron el sentido de patriotismo que tuvieron los europeos, fue todo lo contrario, que cayeron, dio inicio a matanzas, etc. exactamente. Entonces, tomando lo que dice su compañero, claro, el nacionalismo en su sentido extremo no nos ayuda a convivir mucho como seres humanos. Y ahí volvemos al tema, por ejemplo, la vulneración de los derechos humanos. En esta época uno dice, oiga, profe, pero si ya habían proclamado la Declaración Universal, sí, pero bueno, se siguen vulnerando. Entonces, si bien el ejercicio que realizamos puede parecer un poco exagerado, las imágenes que nosotros conocemos de la historia hablan por sí mismos. Ahí lo que decía Nachito, la revolución industrial, África, por ejemplo, fíjense, en un lapso de 20 años completamente colonizada, ¿ya? Eh, Imágenes clásicas ahí de imperialismo bajo lo europeo, el tema de las razas, el tema de la superioridad y finalmente todo esto nos termina llevando al final de cuentas a la Primera Guerra Mundial. Esta cuestión se caldeó tanto, esta sopa de brujas se caldeó tanto, ya se extremó tanto, que luego fueron los mismos europeos los que terminaron peleando entre ellos, rivalizando, producto de su exceso de nacionalismo. Entonces, la reflexión a nosotros nos queda es, bueno, alguna síntesis, ¿ya? De la exacerbación errónea del nacionalismo, cuando el exacerbacionismo se extrema, pueden ser las siguientes. Uno, el nacionalismo como justificación de expansionismo, ¿ya? El nacionalismo como sinónimo de engrandecimiento de una nación sobre otra. El nacionalismo como homogeneizador. Todos somos
una cultura, ¿qué pasa con las minorías? Todos somos chilenos, ¿qué pasa con las minorías que quedan abajo de este ferrocarril? Son suprimidas, son ignoradas, son vetadas. El nacionalismo y su degeneración chauvinista. Mejor que otro país, y me arrojo derecho de encima. Entonces, no sé si hasta acá, chicos, hay alguna duda respecto a la clase, ¿se entiende? ¿Ya? A mí me gusta que en historia eliminemos, y creo que se lo he dicho desde segundo medio, eliminemos esa categorización de que lo bueno y lo malo. No, no es que haya un nacionalismo bueno ni hay un nacionalismo malo. El nacionalismo existe y va a seguir existiendo durante mucho tiempo más. ¿Ya? Por ende, negarlo tampoco da un buen resultado. El tema es entender hasta qué punto el nacionalismo contribuye, ¿ya?, a una sociedad y en qué punto el nacionalismo me comienza a separar en cuanto a la convivencia con otros seres humanos. Esa es, en el fondo, la reflexión que nos tiene que quedar detrás de esta clase cuando nosotros hablamos del nacionalismo, porque el nacionalismo existió, se consolidó en el siglo XIX, dejó la escoba en el siglo XX, y uno puede decir en el día de hoy, la sigue dejando cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, ¿qué pasa en algunos individuos? Entonces, ¿qué pasa con el nacionalismo? Esa es la reflexión con la cual quiero que se vayan, ya dándole vuelta estas 2 semanitas, pensando en qué vamos a entender por el nacionalismo. Síntesis de la clase, chicos, ¿ya? Voluntario. Antonia Pérez, ¿está por ahí? ¿Antonia? Si no, Samuel, ya, por favor, ¿nos puede leer la síntesis de la clase? ¿Está Samuel? Josefa. ¿Qué? Por favor, ¿nos puede leer la síntesis de la clase, el cuadro negro? Ya, dice, el nacionalismo en tanto ideología política influyó considerablemente en la consolidación de los estados republicanos liberales del siglo XIX. ¿Ya? En América, en tanto, tras la independencia fue necesario construir nación en la población mestiza, en tanto se daba forma a los estados recientemente creados. El nacionalismo, en su sentido extremo, puede derivar en consecuencias nefastas, que muchas veces atentan contra los derechos humanos de otros individuos. Muy bien, muchas gracias. Chicos, yo a ustedes les envié, antes de que se me vayan, ya se quieren ir, ¿ya? Les envié el test número 13 de la clase de hoy. Hay 3 preguntas y lo estoy proyectando de alternativa que aborden el tema del nacionalismo. Ahí yo fui bien empezado con algunas preguntas, así que leanlo bien, ¿ya? Y nuestra pregunta orientadora: ¿de qué manera el nacionalismo influyó en la construcción de los estados americanos y cuáles fueron las dificultades? Lo vimos en clases también, ¿ya? Hoy día yo les voy a revisar todas las tareas, sigo aceptando tareas, así que cualquier cosa me dicen, ¿ya? Voy a apagar un poco la grabación